La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La homilía del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar la segunda lectura del día de hoy. Aquí les predico la segunda lectura. En el canal Evangelio del Día les predico el Evangelio, para que cuando usted vaya a la Eucaristía, usted esté sabido cuáles son las lecturas y preparado para que sepa de qué es el texto y para que usted vaya a la Eucaristía y se concentre en escuchar y aprender más. Por eso se lee la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, para que todos aprendamos, para que todos vivamos, para que todos compartamos. Lo que vamos a leer, lo que vamos a meditar es en las Sagradas Escrituras, carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Un texto muy conocido. La palabra de Dios es espada de doble filo, penetrante, cortante, que penetra hasta lo más íntimo del alma. Toda criatura queda descubierta. Vamos a ver cómo la carta a los Hebreos nos muestra qué es la palabra de Dios. Ustedes y yo tenemos la Biblia. Ustedes y yo leemos la Biblia, pero no sabemos a veces por qué. Pero yo estoy seguro que en ocasiones hemos ido a misas, hemos ido a Eucaristías, a retiros, cuando nos han leído un pasaje de las Escrituras, un texto de la Escritura, un capítulo, un versículo, nos hace, epa, es con usted, epa, ¿qué pasa? Y usted dice, ¿y por qué el Padre habló de eso? Pero eso lo estoy viviendo yo, eso lo estoy pasando yo. Dice la Biblia, está penetrando, está cortando, espada de doble filo. Penetra hasta lo más íntimo del alma. Me descubre, no ha ido usted a una misa donde usted dice, o a un retiro, o a un taller, o a una convivencia donde se lea la Biblia y usted dice, náguara, ¿y cómo sabía el padre o el predicador que yo estaba viviendo eso? Porque la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios descubre las intenciones del ser humano. Por eso es importante siempre leer la Biblia. Por eso es importante siempre meditarla. Y les digo, estamos leyendo la Biblia. En este canal estamos leyendo la Biblia. Y me da tristeza que hayan católicos que no la están leyendo, que comenzaron con frío y ya terminaron con escalofríos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que comenzamos a leer la Biblia. Ya vamos en el libro del Éxodo y no fueron capaces ni siquiera de terminar el Génesis. Vamos en el libro del Éxodo y ya se les acabó la gasolina. Yo leyendo la Biblia y los católicos, bueno, apague y vámonos, yo no quiero leer más. Allá usted, yo se la sigo leyendo. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los centros y los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedad, con las piedras más preciosas, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 89 vamos a responder todos. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Todos. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos. Sácianos, Señor, de tu misericordia.
Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora y por los días y los años de males y congojas. Todos, sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Todos, sácianos, Señor, de tu misericordia. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de doble filo. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa le falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil les es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres,
mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Pidámosle a Él que nos ilumine diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a compartir hoy la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a meditar este pedacito, este espacio del Evangelio, de la segunda lectura del día de hoy, para que ustedes y yo aprendamos un poco acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo quiero decirles a todos ustedes, yo ya comencé a leer la palabra de Dios. Por allá saludo a mi mamá y a mi abuelo, a mi familia que está escuchando la palabra de Dios. Hablaba con mi mamá y me decía mi mamita: cuando leyó usted la historia de José hijo, yo me acordé cuando se las estaba contando cuando eran niños. Mi mamita siempre nos contaba las historias de la Biblia. Mi mamita siempre nos leía la palabra de Dios. Y eso quedó grabado en mi corazón y en mi mente. Y aquí un saludo para toda mi familia allá en Venezuela. Que Dios les acompañe siempre. Les he dicho que estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo la palabra de Dios. Yo a ustedes no los puedo obligar. Mire, ustedes están obligados a leer la Biblia, ni obligarlos aquí. El que quiera estar, pues está. Y el que quiera irse, pues se va a otro canal y mira a otro padre que mejor le agrade. Aquí no se obliga a nadie ni a que dé una ofrenda, ni a que haga un comentario, ni que participe, nada. Aquí el que está en libertad. Y gracias por acompañarnos y por estar escuchando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Oren por mí, que yo oro por ustedes. De manera especial, saludos a todos los que son miembros de este canal. Y a todos los que son constantes y todos los días están aquí. Empezamos a leer la palabra de Dios. Ya leímos el libro del Génesis. El Génesis tiene 50 capítulos. Estamos leyendo el libro del Éxodo. El libro del Éxodo tiene 40 capítulos. Vamos en el capítulo 17. Hoy pasamos la mitad. Ya, si Dios quiere, comenzando esta semana que viene, terminamos el libro del Éxodo y comenzamos el Levítico. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? No se quede dormido, mijo. Póngase pila, póngase trucha. Póngase a leer la palabra de Dios. Ahí están los videos en este canal. Compártalo con su familia, con sus amigos. Vamos a leer la Biblia y todos los días mándele un video, media hora estamos leyendo, para que usted pueda leer la palabra de Dios. Hoy la carta a los Hebreos nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Hoy la carta a los Hebreos nos dice por qué es importante la palabra de Dios, qué es la palabra de Dios. Y tanto Pablo como la carta a los Hebreos dicen, la palabra de Dios es una espada. Miren, el otro año, si Dios nos da vida y podemos ir, que tenga yo vacaciones y podamos hacer alguna peregrinación, si Dios quiere, vamos a Roma y vamos a conocer la Basílica de San Pedro y de San Pablo.
Y una de las cosas, y si quieren verla, busquen un día con el padre Marcos Galvis en la Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma. Ahí está el video. Y el otro año, si Dios quiere, los invito para que vayamos. En ese lugar me llama la atención porque Pablo está con la palabra de Dios y con una espada. O es al revés, creo que es así. Tiene la espada y tiene la palabra de Dios. Y Pablo es una de las personas que dice que la palabra de Dios es una espada. Que luego la carta a los hebreos va a decir, la palabra de Dios es una espada. Efesios capítulo 6, versículo 17. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. La espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Para San Pablo, la palabra de Dios era una espada afilada. Y por eso cuando uno va ya a la basílica, cuando uno va a este lugar, se va a encontrar con Pablo, con la Biblia en la mano y en la otra mano con una espada. Y esa espada es llamada la palabra de Dios. Y esa palabra, el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, dice, San Juan, en su mano derecha tiene 7 estrellas, en su boca sale una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. La palabra de Dios es comparada con una espada afilada que corta, que penetra, que llega hasta el fondo. La Biblia que usted tiene en su casa, la palabra de Dios, ¿cuántas veces se los he dicho y se los voy a repetir siempre? No es un amuleto. La palabra de Dios que usted tiene en su hogar no es para que le venga buena suerte, no es para que le venga buena fortuna. Mire, hermano que está en su casa, tienes la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, en el Salmo yo no sé qué. Qué bueno que la tenga. Ya empezamos a leer la Biblia. ¿Usted la lee con nosotros? ¿Le quita el mugrecito que tiene ese Salmo 91 porque ni lo lee? ¿O es la página más sucia porque todos los días lo lee y no lee más? ¿Y no lee más? Me decía, me llamaba la atención en la parroquia donde estoy trabajando, una señora me decía, estoy leyendo el libro del Apocalipsis, imagínese usted, va en el Apocalipsis, explícame algo del Apocalipsis, quiero entenderlo. Y me dejó tan sorprendido. Y una persona mayor, yo dije, qué bendición. Que hayan personas que estén leyendo la Biblia es una bendición. Algunas directrices le di, algunas orientaciones le di. Algún día esperamos explicar toda la Biblia, si Dios quiere, y si Dios nos da licencia y podemos trabajar. Ahorita la estamos solamente leyendo, pero en el Evangelio se explica. Y aquí, en Biblia para Todos, se explica la primera lectura. Que usted tenga la Biblia abierta, que usted tenga la Biblia ya en su casa como un amuleto. Mire mi hermano, mire mi hermana, eso no sirve para nada. Pero si usted tiene la Biblia, la lee. Si usted tiene la Biblia de escudriña, se va a encontrar con una espada. ¿Y por qué una espada? Porque corta por ambos lados. Y cuando usted se ponga a leer la Biblia y cuando se ponga a leer la palabra de Dios, se va a cortar, se va a estrellar, esa palabra va a penetrar en su corazón. El problema de nosotros es que no nos gusta leer la Biblia porque la Biblia nos dice nuestras propias verdades. La Biblia nos dice nuestros pecados, la Biblia nos dice nuestras fallas. Y al encontrarnos con nuestra falla en la palabra de Dios, quedamos impactados, quedamos cortados. La palabra de Dios penetra, la palabra de Dios llega hasta el fondo del alma, la palabra de Dios nos conoce. Yo le decía al inicio y se lo repito, ¿no le ha pasado a usted en algún momento que ha ido a la iglesia, que ha ido a la misa, y usted se pone a escuchar al Padre hablar y a leer y usted dice, náguara, ¿está hablando de algo mío? ¿Pero por qué dice eso? ¿Por qué usted habla de eso? Si yo ni siquiera me confesé aquí, si ni el Padre sabe quién soy yo,
¿Cómo me va a decir que yo vivo en adulterio? ¿Cómo me va a decir que yo vivo en concubinato? ¿Cómo me va a decir que yo vivo en chisme? Mire, la Biblia dijo que eso era pecado. Y yo viví eso. ¿Cuántas veces yo, sacerdote, después de predicar la palabra de Dios, no se me han acercado las personas a decirme, Padre, llorando, quiero confesarme, quiero en este momento arrepentirme de mis pecados y unirme con Dios? Porque usted predicó algo que yo lo había olvidado, que yo no lo recordaba, o usted predicó algo mío y no sé por qué lo dijo. Pero la Biblia me ha tocado y quiero confesarme. ¿Y cuántas veces después de misa no me ha tocado quedarme confesando a gente que ha sido tocada por la palabra de Dios? Que ha sido tocada. Otras veces no he podido confesar porque he tenido otra misa o otro compromiso y no he podido. Pero han ido a confesarse y me han escrito y me lo han dicho. No es el sacerdote, no es el ministro, no es el predicador. Es la palabra de Dios que te conoce, que me conoce, y como es una espada de doble filo, penetra. Y cuando penetra, corta y llega hasta el fondo del alma, es donde las intenciones y los deseos y la vida del ser humano se descubre tal y cual es. ¿Lo sabía o no lo sabía? Ojo pelado con eso. Hermanos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Génesis 1:3. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Señor, Mateo 8:8, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi criado sanará. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, jamás he encontrado una fe tan grande como esta. Que le suceda como lo has dicho. Y se fue, y el siervo del centurión estaba curado. La palabra de Dios no está muerta, está viva, está actual, es para hoy. Se ha predicado en años, se ha predicado en siglos. Ahorita estoy leyendo los padres de la iglesia, lo que ellos decían de la palabra de Dios, lo que ellos enseñaban de la palabra de Dios. Y me encontré unos libros por ahí de los padres de la iglesia y estoy leyéndolo. Y es impresionante cómo lo que decían de la palabra de hace mucho tiempo, hoy día sigue funcionando y sigue actuando, no se ha muerto, no ha pasado de moda. La palabra de Dios es viva. Cuando usted quiera corregir a alguien, cuando usted quiera dar una enseñanza a alguien, lleve la palabra de Dios. Y aquí a los catequistas, no dejen, catequistas, que las almas que han encomendado en sus manos de los niños se mueran porque no le dan vida con la palabra de Dios. Hacer un dibujito, hacer una caricatura, hacer un muñequito, hacer un dictado, eso está muy bien. Pero los niños necesitan tener vida en el espíritu a través de la palabra de Dios. Y yo cuántas veces les he dicho cómo yo me aprendí los textos bíblicos, cómo los memoricé por medio de mi mamá que me daba vida cuando era niño leyéndome la Biblia, leyéndome pasajes de las Escrituras. Y así mi alma fue agarrando vida desde pequeño. ¿Y cuántos niños se mueren y se desgastan y se pierden en un pedazo de teléfono y se pierden en televisión, en videojuegos y los padres no le hablan? Póngale por lo menos la Biblia leída con el padre Marco Galvi para yo leerle la Biblia a su hijo. Que aunque no la entienda, que aunque no la comprenda porque está niño, por lo menos que la escuche. Dijo una señora embarazada, padre, ya casi voy a dar a luz. Y desde el vientre de mío, mi hijo, ahí está escuchando la Biblia. Y yo le pongo aquí el celular cerquitica y escucha a la mamá y escucha. Le digo, ¿cómo la ve, padre? Qué bendición más grande. Su hijo desde pequeñitos tiene que hablarle la palabra de Dios para que tenga vida y no se muera. ¿Por qué los jóvenes se mueren? ¿Por qué los jóvenes se pierden el vicio? ¿Por qué los jóvenes se acaban? Porque no les da vida a la palabra de Dios. ¿Por qué no le da vida a la palabra de Dios? Porque los padres, las madres no se los enseñan. Y porque los curas en la iglesia no quieren predicar la palabra de Dios, sino 5 minutos, 2 minutos y chao, cheo, apaga y vámonos. Y eso está mal. A Dios le vamos a entregar cuenta por no predicar la palabra de Dios. Sí, señor. La palabra de Dios es viva. Luego, la palabra de Dios es eficaz. ¿Quiere tener algo eficaz? ¿Quiere tener un buen resultado? Lea la Biblia. ¿Quiere dar un buen consejo? ¿Quiere dar una buena enseñanza? Hágalo con la palabra de Dios. ¿Quiere que la gente escuche con atención lo que usted está diciendo? ¿Quiere que su consejo, su palabra sea eficaz? Hágalo con las Sagradas Escrituras. Eficaz significa que usted agarró la pastilla, se la tomó porque le dolía la cabeza,
Se tomó el agua y a los 5 minutos se curó. ¿Qué pastilla más eficaz? Eficaz significa que usted va a buscar un papel en una empresa o en algún lugar y usted nomás llega, va a buscar unos documentos y cuando llega lo atiende, sigue adelante. ¿Qué necesita? Necesito esto. Tome sus papeles, váyase a su casa. ¿Qué persona, qué empresa más eficaz? Eficaz significa cuando usted llega a una iglesia y se encuentra con la secretaria y le dice, ¿qué necesita? Necesito una fe de bautismo. Muy bien, se la vamos a entregar de inmediato. Aquí está, venga ahora o venga en este momento, aquí estará y no le pone trabas. Eficaz significa que tiene acción, que se puede realizar, que es verdadera, que es auténtica, es eficaz. Más penetrante que espada de doble filo, cortante, penetra, pasa todo, traspasa todo, sirve para todo. La palabra de Dios no mira si que usted sea negro, blanco, bonito, feo, gordo, flaco. La palabra de Dios penetra en todos los corazones, en todas las personas, sirve para todos los tiempos, sirve para todas las generaciones. Por eso hay que predicarla y enseñarla. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Cómo la ve? Descubre quiénes somos, descubre nuestras intenciones, nuestros pensamientos, sabe cómo nos comportamos. Ante la palabra de Dios quedamos al descubierto, nada se oculta ante ella. Podemos tener oculto muchas cosas, podemos hablar bajito, pero la palabra de Dios nos conoce a nosotros perfectamente. Toda criatura es transparente para ella. Imagínense usted, cuando se lee la Biblia en una misa, en una iglesia, en un retiro, y la palabra de Dios descubre sus intenciones y descubre sus deseos, usted queda como transparente, es decir, se ve todo lo que hace, se ve toda su vida, se puede descubrir quién es usted en realidad. ¿Usted quiere descubrir cómo son las personas? Hágalo a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios descifra todo, muestra todo, habla de todo y nos da las luces necesarias para todo. Todo queda al descubierto ante ella. Todo queda al desnudo y descubierto ante los ojos de aquel a quien vamos a rendir cuentas. Ante la palabra de Dios, con la palabra de Dios todo queda al desnudo, sin nada, al descubierto. La palabra de Dios sí nos conoce, la palabra de Dios sí sabe cómo somos. ¿Por qué entonces no la leemos? ¿Por qué entonces no la meditamos? ¿Por qué entonces no la escudriñamos? Usted se afana por aprender inglés, usted se afana por aprender a trabajar, usted se afana por aprender un arte porque si no, no gana el dinero. Y está bien, trabaje, porque el que no trabaje, que no coma, dijo San Pablo. Usted se afana por llevar a sus hijos a la escuela, por darles educación, porque sus hijos tengan medicina, porque sus hijos vayan a un lado, vayan a otro, hagan un deporte y qué bueno. Usted se afana por ir al salón de belleza para verse bella, por ir al gimnasio a hacer bíceps, tríceps y lombrices y qué bueno que haga su ejercicio. Pero usted ya se afanó por leer la Biblia. Usted ya se afanó por leer la palabra de Dios. Usted ya se preocupó por lo que Dios pensaba. ¿Cuándo va a ser el día que vas a agarrar una Biblia y te vas a poner a leerla? Se los dije, se los digo, se las vuelvo a repetir, se los digo 1000 veces y todavía no lo van a leer. Estamos leyendo la Biblia y muchos ya comenzaron, bendito sea Dios. Pero hay otros que están rezagados y que están bien flojos y no quieren leer la Biblia. Se las estoy leyendo. Si no le gusta cómo yo la leo, pues ponga a leerla usted. Pero no permita usted que le lleguen y pasen los años en su vida y nunca la lea. Y nunca puedas encontrarte con la palabra de Dios, nunca puedas encontrarte con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Lea la Biblia, lea la palabra, que ella te va a aclarar, que ella te va a enseñar, que ella te va a orientar. La Biblia no es solamente el Salmo 91, la Biblia no es solamente el Salmo 23, la Biblia no es solamente los Evangelios. La Biblia tiene mucho más, son 73 libros, de los cuales no leemos. Que hoy la palabra de Dios nos anime a leer la palabra de Dios, que es viva y eficaz y puede sanarnos y puede curarnos y sobre todo puede ayudarnos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.